Verónica Villar. Presente. María Emilia González. Presente. Paula González. Presente. Ana Cerdán. Presente. Diana del Frari. Presente. Alejandra Carabajales. Presente. Carmen Barcovecchio. Soy hermano, soy marido, soy hijo de una mujer, así que estoy en contra de cualquier tipo de abuso o de agresión hacia las mujeres. Todo el mundo sabemos, nada más que necesitamos justicia en este país. El novio la mató, le pegó un tiro. No hay nadie que se haga cargo de esto. Hoy no es que haya más, simplemente antes se callaban y soportaban más cosas. Es una cuestión cultural, pero no por eso menos importante, ni imposible de cambiar. Es una problemática social, digamos, no solamente tiene que ver con las mujeres o con los hombres, sino con todos como sociedad. Me parece que hay estereotipos que hay que empezar a deconstruir, ¿no? Para generar mayor bienestar en las personas, mayor salud mental en realidad. Generalmente uno trata de tapar muchas de las cosas. Entonces es el sufrimiento físico y sobre todo el psíquico. Mónica García. Elvira Vaca. Otoño Uriarte. Estela Morales. Micaela. Ahora y siempre. Cárcel común y efectiva para todos los feminicidas de Chipoleti y violadores. Muy buenas noches. Este es un especial de Noticiero 10 por la televisión rionegrina. Y por supuesto, después de los últimos acontecimientos a nivel país, de lo que fue el 3 de junio, vamos a hablar de femicidio, de estos hechos violentos que han enlutado, conmocionado a la provincia de Río Negro, pero también al país. Las cifras son escalofriantes. Hablamos que un 34% de las mujeres asesinadas son por parte de sus ex maridos o novios. Y también hay datos importantes en lo que refiere a muertes de hombres, ¿no? A manos de mujeres, que alcanzan un 4%. El programa de hoy, como decíamos, femicidio y violencia de género. No tenemos que ocultarlo, sino ver qué está pasando a nuestro alrededor. Y sobre este tema es importante señalar que, bueno, todo esto comienza quizás allí en su vivienda, en un hogar, dentro fundamentalmente de cada una de las casas, con un acto de violencia en lo verbal. Posteriormente esto se va de manos y termina lamentablemente en hechos fatales. Decíamos, el pasado 3 de junio se vivió un momento distinto en todo nuestro país. Se marchó en cada una de las ciudades argentinas. La gente salió a las calles, no solamente las mujeres, sino toda la familia y también estudiantes que fueron acompañados por sus docentes. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Porque somos mujeres, tenemos hijas y tenemos nietas y no queremos más impunidad. Por eso estamos acá. Que la gente tome conciencia de que no solamente es un problema que pasa en una casa, en una familia, sino que es un problema social, y que la gente pueda salir a la calle a manifestarse me parece que es un buen comienzo. Es una sumatoria, en verdad, porque nuclea a todas las mujeres y por todo lo que significa esta plaza y por el momento que se vive culturalmente es novedad. Para mí me moviliza y acá estamos. Y vinimos para más o menos representar a lo que nos puede pasar a nosotras y a todas las mujeres de todo el mundo, ¿no? Vine para apoyar la marcha porque me parece que es un punto de partida en toda esta situación para empezar a solucionar los problemas. ¿Esperabas encontrarte tanta gente? No, la verdad que no esperaba encontrarme tanta gente. Y vine porque pienso que te puede servir. Estoy totalmente de acuerdo para que nunca más haya un femicidio, para concientizar a la gente sobre todo. Nosotras estamos acá, la verdad, haciéndonos eco de una problemática que ya ha tomado trascendencia nacional, como es la problemática de la violencia contra las mujeres.
Por supuesto que Cipolletti, con la particularidad de 15 feminicidios impunes, no podía estar ausente en la marcha nacional. Y bueno, básicamente nos congregamos para decir basta contra la violencia contra las mujeres y hacer un par de exigencias que se vinculan con la implementación real y concreta de la Ley Nacional 26485, que prevé la asignación de un presupuesto realista para que se constituyan los consejos nacionales, provinciales y locales que atiendan las emergencias de género, que también exigimos la capacitación obligatoria para todos los empleados estatales que trabajen y trabajen día a día con la problemática de violencia contra las mujeres, en una especie de sensibilización para no tener o continuar teniendo fallos vergonzosos y empezar a romper un poco este marco de impunidad, ¿no? Somos padres y estamos acompañando a esta marcha, por supuesto que sí. ¿Conoces muchos casos por ahí de colegas, amigos que golpean a sus mujeres, que lo ven como algo normal? Lo que conocés vos también, todo el mundo sabemos, nada más que necesitamos justicia en este país. Soy hermano, soy marido, soy hijo de una mujer, así que estoy en contra de cualquier tipo de abuso o de agresión hacia las mujeres. No queremos contar con ni una menos, ¿se entiende? No queremos que se vaya diezmando el número de mujeres en el mundo, eso significa. También concientizar y tratar de que las personas que están sufriendo por estas situaciones se animen. Sabemos que muchas no se animan a denunciar, entonces la idea es eso, que se sientan como apoyadas, que bueno, esperemos que con todas estas cosas toda la sociedad se concientice. Por un caso específico. Por el caso de Mónica Burcaleo, que ha quedado impune y con un prófugo acá. ¿Qué era familiar tuya? ¿Era tu hermana? Éramos primas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que le pasó? Y ella, el novio, la mató, le pegó un tiro. Y fue eso nada más. ¿Y hasta este momento no hay detenidos? Declaración, no hay nada. No hay nadie que se haga cargo de esto. ¿Crees que esta marcha va a sumar, va a servir para que...? Yo diría que sí. Ojalá todos pongamos nuestro granito de arena y que se haga justicia. Parece que es un momento en el cual tenemos que estar todos. Es una deuda que nos tenemos como sociedad. Y me parece fantástico que se ponga sobre la mesa este tema, que no es nuevo, pero que por ahí estaba en silencio, como tantas cosas que padecemos las mujeres. No, 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 no más llorar. No, 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 no más llorar. Quienes estuvieron presentes en estas marchas son también familiares y bueno, personas muy cercanas a mujeres asesinadas en toda la región que también reclamaron por la implementación de leyes que tengan que ver con prevenir este tipo de hechos. Hablamos con Agostina, ella es la hija de María Emilia González, quien fue asesinada en Cipolletti en el conocido triple crimen. Esto fue hace 18 años. Agostina tenía 3 años y desde ese momento vive con sus abuelos. Bueno, este relato conmovedor, claro, de Agostina, a también el relato de otro conmovedor hecho ocurrido en Fernández Oro, el asesinato de Agustina Macina. Esto ocurrió en el año 2009. La chica fue asesinada por una persona que no era cercana a la familia y que le aplicó 20 puñaladas. Hablamos también con Elizabeth. Ella es la mamá de Leticia Baltar, quien fue violada y asesinada en su propia casa en el año 1996. Un hecho que aún quedó impune. Es un dolor muy grande que es muy difícil de superar, cada día es mayor, la familia se desintegra, no sé, el recuerdo sigue presente cada día. Y esto del femicidio sin encontrar nada, porque por ejemplo el caso de Agostina, ni siquiera conocía a su asesino, no lo conocía, jamás intercambió una palabra con él. Entonces, ¿por qué hacen esto con las mujeres? De una vez por todas decir basta. La justicia se tiene que poner a trabajar para que no, como el delincuente que mató a mi hija, que anda libre en la calle como un pañuelo. No le hicieron nada. Bueno, mi hija fue asesinada en mi departamento a los 15 años. Fue violada y fue asesinada
Y en el 96, hasta el día de hoy no se hizo nada. Estoy esperando en la justicia, pero la justicia no hizo nada. El chico anda bajo, chico ahora, un hombre grande, con una familia, y muchas madres callan porque ese mismo tipo violó a la hija de la pareja que había formado y él anda libre. Yo pienso que el dolor de una madre no se olvida nunca. Y yo nunca voy a olvidar a mi hija. Aunque llore todos los días, el dolor no pasa. Aunque siga trabajando, el dolor sigue. Hasta el día que me muera, el dolor y el vacío de mi hija, el derecho que le quitaron a mi hija, va a seguir. La verdad me mueve mucho la palabra. A mí me hubiese gustado tener a mi mamá, mi vida hubiese sido otra si no hubiese pasado todo esto. La palabra ya en sí, femicidio, es bastante fuerte, bastante perturbadora, tanto viviendo acá en Cipolletti, que sabes que no puedes ir a comprar al kiosco sin que te maten, quizás. Es horrible llegar a pensar así de una ciudad en la que crecí. La verdad que me indigna que no se respete a las mujeres así como así. Me conmociona mucho el tema de que mi mamá fue una de las primeras, no creo que fue la primera, pero fue una de las primeras que se supo. Ya me parte el alma, más que nada mi mamá, que yo sé que era una mujer luchadora, mi tía y Verónica Villar, y la verdad me da mucha pena y es increíble, son increíbles la cantidad de casos que hay sin resolver, sea desde la época de mi mamá hasta ahora. Yo creo que la justicia está muy, muy ausente, es evidente. La gente me habla mucho de su carácter en el caso de mi familia y yo recuerdos concretos no tengo ninguno. Era muy chica, pero sí sentí todo el dolor de mis abuelos, de mi familia, de toda la comunidad de Cipolletti, en todas las marchas, y la marcha de ayer me conmocionó bastante. Vi muchas imágenes de ella y la verdad me puso bastante mal. El tema de que ya hace 18 años que no hay justicia, no se sabe nada y sigo viendo a mis abuelos con la misma cara de tristeza y desilusión con todo lo que es el Poder Judicial y todo. 9, 10 y 11 son días que en mi familia tratamos de estar juntos, de recordarlas quizás de una manera feliz. Por ahí a mí nunca me han hablado de mi mamá, muy poco de mi mamá y de mi tía, pero últimamente, estos últimos años, tratamos de estar lo más juntos posibles, tratar de ser fuertes, porque sabemos que hay un acto, que van a haber entrevistas, que van a haber preguntas que por ahí nos duelen, pero yo creo que al pasar de los años va siendo un poco más fuerte. Yo lo veo en mi abuelo, que hace ya 3 años que no quiere hacer notas, ya no se presenta públicamente, y la verdad que lo respeto y es un hombre que ha luchado muchísimo. Y me gustaría llegar a ser la mitad de fuerte que lo que ha sido mi abuelo todos estos años. Y nada, recordarlas, siempre tenerlas en el recuerdo, felizmente, porque yo creo que mientras las tengamos en el recuerdo van a seguir presentes. Seguimos hablando de violencia de género y de femicidio en este programa especial de Noticiero 10 por la televisión Rionegrina. Y la gente tiene que seguir viviendo, Edgardo, con esos hechos terribles que tuvieron que vivir en sus vidas y todavía buscan justicia. Bueno, un dato importante es tener en cuenta que muchas veces los hechos de femicidios
precisamente no tienen que ver con una relación directa entre el agresor y la mujer. Muchos de los hechos se cometen dentro de los hogares y tienen que ver con ya violencia de género. Hay que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y no solamente la víctima puede denunciar estos hechos, sino también que aquellos que conocen algún hecho de estas características pueden hacerlo a la línea gratuita, a las 24 horas 144. Bueno, y recordemos también que en el caso de la provincia de Río Negro cuenta con una comisaría de la mujer. Allí son muchos de los casos que se denuncian. Ha crecido, ha aumentado en los últimos años, pero también es uno de los puntos importantes para que tengan en cuenta. A partir de las denuncias que se pueden hacer en materia de violencia familiar, nosotros nos abocamos específicamente a eso, a recibir denuncias de violencia familiar que la puede realizar cualquier persona. No basta con hacer la denuncia, necesita una contención, necesita un seguimiento, necesita sustentar esa denuncia, eso que por fin se decidió hablar. Para eso tenemos un equipo que le da una contención primaria. Cada organismo se tiene que encargar de los eslabones que siguen en este circuito de la denuncia. Nosotros somos la primera parte, recibimos en primera instancia a la persona que transita violencia familiar. La asesoramos jurídicamente porque tenemos 2 abogadas para eso, de los alcances de la denuncia, igual en servicio, también las chicas están todas preparadas para atender, asesorar y contener. En 2 años tomamos 1022 denuncias 30-40. De esas 1022, y lo grato, yo soy muy entusiasta en lo que hago, 190 personas son terceros, que se enteraron que otras personas tienen problemas familiares o problemas de violencia. 190 personas que se han involucrado en temas que no les corresponde por ahí, pero la verdad es que sí. Y sobre todo si hay niños, o niños o adultos mayores que esas voces no son las menos escuchadas, que se comprometan, que se animen, que las personas que transitan violencia escuchen, ojalá se escuchen estas notas de las cosas que les hacen ruido, que no están bien, que están limitadas en su hogar, que las controlan demasiado, las o los controlan demasiado, no tienen amistades, porque no solamente el golpe es la crisis, lo más, pero previamente seguro que hay una violencia emocional y psicológica con seguridad, y económica también. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. El femicidio es el extremo más absoluto de la violencia. Si llegamos al femicidio, fallaron todos los dispositivos previos. Por eso desde la Comisaría de la Familia y desde la Policía de Río Negro se abre este espacio de protección a la víctima que transita situaciones de violencia familiar. Espiga abierta entre pañales. La Comisaría de la Mujer está ubicada en la ciudad de General Roca, en las calles 25 de Mayo y Sarmiento. Funciona junto a la unidad policial tercera de esta ciudad. Bueno, allí pueden buscar asesoramiento no solamente para mujeres golpeadas, para hombres, sino que además la familia entera puede enterarse de cómo actuar ante este tipo de hechos. Y continuamos nosotros aquí en la televisión rionegrina porque uno de los mayores clamores que se vivió fue precisamente la aplicación de la ley 26485. Recordamos, esta ley integral de la mujer define como violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que basada en una relación desigual de poder afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y su seguridad personal. Bueno, pedimos, por supuesto, hace unas semanas a la Policía de Río Negro un informe detallado de cómo eran los hechos denunciados en distintas ciudades de toda la provincia. Y estos son los datos. Violencia familiar. Río Negro, 7.352 causas originadas por situaciones de familia. Ciudades más afectadas en el 2014. General Roca con 1.050, Bariloche con 1.094 y Chipoleti con 1.266. Datos de la Policía de Río Negro, estadísticas de enero a diciembre del año 2013.
Viedma, víctima Mabel Aide Pérez. Presunto autor Juan Carlos Naceta, homicidio seguido de suicidio. Viedma 2013, víctima Janina de Julis. Autor Cristian David Cóceres, expareja. Bariloche 2013, víctima María Amalia Huanciroli, 68 años. Autor Marín Honorio Eugenio. Choel 2013, víctima Rosana Edith Ramona Torres. Autor Nelson Adriano Lave. Estadísticas de enero 2014 a mayo 2015. Viedma 2014, víctima Karen Joana Álvarez. Presunto autor Carlos Gustavo Mobilio. El Bolsón 2014, víctima Aurelia Nehuelpan. Autor Daniel Víctor Rodríguez. El Bolsón 2014, víctima Evangelina Catalán Clevis. Autor Carlos Raúl Vázquez. El Bolsón 2015, víctima Jessica Campos. Autor Cristian Maldonado. Dinahuapi 2014, víctima Laura Inés Domínguez. Autor Francisco Sánchez. Cinco Saltos 2014, víctima Adelina Aranda. Presunto autor Jonathan Lirian. Catriel 2014, víctima Cintia Natalia Vergara, 34 años. Presunto autor Cristian Alberto Fiebet, expareja de la víctima. Río Colorado 2014, víctima Dora Ramona Romero. Autor Luis Orlando Alonso. Continuamos, Edgardo, en este programa especial y sabemos que la violencia de género se puede dar en cualquier ámbito, doméstico, institucional, laboral. Por eso es muy importante estar atentos y recordemos, la línea gratuita es el 144 que funciona durante las 24 horas del día. Precisamente hablando con Anaí Tejerina, especialista en este tipo de temáticas, vamos a conocer cuál es el lado de una persona precisamente que tiene conductas de estas características que pueden llegar a un femicidio. Por eso es importante estar atentos a este tipo de, por lo menos, movimientos de las personas que finalmente actúan de una manera macabra. Y sobre todo tener en cuenta la contención, ¿no?, de esas personas, porque muchas veces no tienen familiares o amigos en quien apoyarse, así poder pasar de la mejor manera posible estos momentos tan feos. Cuando hay una relación en la que el otro se impone, el otro determina cómo tenés que vestirte, cómo tenés que hablar, qué cosas sí, qué cosas no, a dónde vas, donde se produce el aislamiento, donde la otra persona empieza a tener mucho más poder que yo y yo me empiezo a fundir con la otra y empiezo a que mis límites se hagan difusos, ahí tengo que prestar atención. Cuando ya no sé si esto lo elijo yo o lo elige el otro, o lo hago solo para complacerlo, o lo hago para caerle bien, ahí me tengo que preguntar qué me pasa a mí, mujer, independientemente del contexto. Sabemos que hay como muchos condicionantes, ¿no? Muchas mujeres eligen el silencio o solo pueden estar en silencio más que elegirlo, porque bueno, está este condicionamiento de la familia, del qué dirán, de que nadie les crea. Las personas que ejercen violencia tienen esta llamada doble fachada, que tiene que ver con que después nadie le crea a la mujer que va a denunciar. Nosotros sostenemos que las víctimas de violencia tienen una gran dependencia afectiva con el agresor, que confunden con amor, ¿no? Esto de yo no puedo vivir sin él, qué voy a hacer sin él, cómo voy a seguir adelante. Esto es parte también de la dinámica de la violencia. Uno no podría hacer un identikit y decir esta persona es un femicida o es un presunto femicida. Lo que sí sabemos es que la temática de la violencia de género siempre es creciente, ¿no? Empieza con un insulto, empieza con una descalificación, luego puede continuar en golpes, empujones, palizas. Lo que nosotros vemos diariamente es como la marca física de la violencia, que no es solamente la violencia de pareja, sino la violencia familiar en general, y que puede llegar a un femicidio si la escalada de violencia es cada vez más creciente. A mí me parece que el que mata es un delincuente. Y después tendríamos que ponernos a analizar sobre las consecuencias de una cultura violenta o un problema de violencia como un problema complejo en la sociedad. Lo cierto es que la víctima es la que pierde la vida, principalmente. Y posteriormente tendremos que pensar por qué esta matriz cultural del patriarcado hace que los hombres tengan que demostrar su poder
en este montón de formas de violentar a las mujeres. Insisto, no solamente la muerte, que es el extremo, sino bueno, otros montones de formas que aparecen en la sociedad. Hay que aclarar siempre que la violencia no es una enfermedad. Por lo tanto, cuando se piensa en la temática del tratamiento, no se piensa ni en un tratamiento psicológico simplemente, sino también en un abordaje integral. Porque, como vos decís, se trata siempre en muchos casos, de familias donde el que ha cometido el homicidio a veces es el padre o el compañero de la mujer muerta, y queda una familia detrás también a la que hay que acompañar. Entonces, en esto, bueno, no podemos pensar que un tratamiento psicológico va a detener una problemática tan compleja. Sí es parte, y creemos que es parte de un acompañamiento integral, ¿no? La violencia sigue siendo una problemática de la esfera privada, y por eso es tan importante la marcha, la movilización, el hacernos como todos partes de que si alguien está pasando una situación de violencia, todos somos responsables, cada uno en su medida y en la responsabilidad que le toca. Hacemos una nueva pausa en este programa especial y ya venimos. Continuamos hablando de violencia de género, de femicidio, en este momento y en este año que tanto se habló sobre este tema, y desde hace muchísimo que se estaba luchando y trabajando por el Código Penal para incorporarlo en nuestra ley como agravantes por el vínculo, sobre todo cuando se producen estos hechos violentos en la familia. Bueno, y tenemos que decir que uno de los mayores reclamos fue de distintas instituciones defensoras del género, fundamentalmente, que durante años estuvieron pidiendo dejar de lado algunas otras calificaciones y ahondar precisamente en la palabra femicidio. Hay estadísticas que son escalofriantes. En el año 2014, el año pasado exactamente, 277 mujeres murieron justamente por estos hechos. Estamos hablando que cada 32 horas una mujer perdía la vida. En el caso de la provincia de Río Negro, un dato también relevante es que se encuentra por lo menos con una oficina de atención a las víctimas. Allí se puede recabar, tener contención, y hay un grupo de psicólogos, de profesionales preparados para atender cualquier tipo de emergencia. Justamente estamos hablando de la Oficina de Atención a la Víctima, la OFAVI, que funciona en la ciudad de General Roca. El femicidio es una figura que se incorporó en la legislación penal argentina en el 2012. En realidad, esta legislación es una ley, la 26.791, particularmente reforma el artículo 80 y le agrega un inciso, que es el inciso 11, y prevé este inciso 11 el femicidio. Concretamente, este artículo 11 te dice, es el caso de cuando a una mujer muere una mujer y el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Incorpora a todas aquellas relaciones que tengan que ver con una relación de pareja, sea o no sea actual, haya sido, por eso una relación que esté actual o haya sido, e incluso aún en una relación de pareja en donde no haya violencia. Entonces, es un tipo penal ampliado de la violencia de género, que incluso, y del femicidio propiamente dicho, que no está en todas las legislaciones. Argentina en esto ha sido precursora. El 38% de las mujeres que han muerto producto de una violencia de género, es decir, de manos de sus parejas. Estamos dentro del ámbito penal del Poder Judicial. El trabajo de todas estas cuestiones que hoy ocupan la agenda, no solamente del Poder Judicial, sino entiendo la agenda del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, por lo menos así debe ser. Nosotros desde el transitar judicial tenemos dos posibilidades. Uno es el inicio del caso, que muchas veces se inicia con una denuncia en Fiscalía, y en donde tenemos una instrucción que es, en ese momento de la denuncia, debe intervenir necesariamente el equipo técnico de OFAVI, que es Oficina de Asistencia a la Víctima, donde está la licenciada Sain, juntamente con dos profesionales, la licenciada Hussein y la psicóloga Virginia Anzola. Entra un caso, y ese caso tiene
características particulares. Y lo decíamos fuera de cámara, las características particulares es que en el transitar judicial aquí hay que buscar no solamente en trabajar y en apuntalar a esa víctima, violencia de género, apuntalarla, que allí el equipo tiene un rol preponderante y por eso se trabaja de manera interdisciplinaria, sino que además nosotros como fiscales, y la parte que a nosotros nos toca trabajar, nos encontramos a grandes inconvenientes cuando tienen que ver con la producción de la prueba. La retractación de la instancia, es decir, cuando la mujer, después que hizo la denuncia, la quiere levantar. Digo levantar porque el concepto no es ese exactamente, pero sí es la decisión de la mujer que no quiere seguir la causa penal, de manera tal entonces que se están buscando dentro de lo que es la investigación de estos casos que son complejos para que no sea la única prueba el testimonio de la víctima. Que la mujer diga, no, fue circunstancial, nunca había ocurrido, es la primera vez que pasa, yo lo provoqué, yo quiero levantar, tenemos 2 hijos, ¿se entiende? Entonces, tratamos de trabajar ese punto. El equipo profesional de la OFABI, que es Oficina de Atención a la Víctima, trabaja en las cuestiones de violencia de género, violencia familiar, cuando entrecruzan con el delito. ¿Qué quiere decir? El femicidio ya es el máximo flagelo, ¿no es cierto? Pero previo a eso tenemos todo un transitar de la mujer y el grupo familiar a partir del maltrato emocional, el maltrato físico. ¿Qué significa poder prevenir en estas cuestiones en el ámbito penal? Significa poder evitar los máximos flagelos. Entonces, se trabaja en el ámbito penal a partir de la Oficina de Atención a la Víctima cuando ingresan las cuestiones que ya han sido trabajadas en otros ámbitos, ¿sí? Llega cuando entrecruza con un delito, sea amenazas, coacción, lesiones leves, lesiones graves. En ese momento, cuando la persona que ha sufrido el delito ingresa, es cuando se trabaja desde la corresponsabilidad de los organismos del Estado. Lo que hay que hacer es comunicarse inmediatamente. A ver, cualquier persona, hasta un llamado anónimo que advierte en una fiscalía o advierte en la comisaría de la mujer, de dar a conocer esta situación. ¿Para qué? Porque una vez que esto sale a la luz, una vez que se corre el velo protegido de la intimidad y surge, se puede empezar a trabajar a partir de diferentes operadores. Es decir, a ver, si es una mujer y es un familiar el que viene a hacer la denuncia, puede traer datos que nos permitan a nosotros como Poder Judicial. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos la última ratio del derecho, nosotros somos derecho penal, pero antes de llegar al derecho penal hay derecho de familia, hay una 3040, hay otros institutos que permitirán el abordaje sin llegar al penal. Nosotros trabajamos acá respecto de la violencia de género, es instaurar el principio de la transversalización del género, ya sea en la legislación penal, en la instalación de la opinión pública, como lo que estamos haciendo ahora, en los talleres que se hacen desde la comisaría, es erradicar la idea tradicional de lo masculino, porque ahí comienza la violencia de género. Desde cuando nosotros empezamos a criar a nuestros hijos, desde cuando le decimos que un color es para una nena o para un nene, ahí comienza. El género es una construcción social de estereotipos, de lo que es ser masculino o de la feminidad. Y desde la comisaría nosotros, si bien estamos abocados al tratamiento de lo que es violencia doméstica, familiar, básicamente vemos también situaciones donde existe violencia de género. Y bueno, obviamente hacernos eco de esto y también informar. En el caso nuestro, como abogadas, asesoramos no solamente desde las medidas concretas ante una denuncia por violencia familiar, sino también cuando advertimos situaciones con los niños, con los adolescentes, niñas, adolescentes, que también padecen muchas veces violencia de género. Y bueno, que el femicidio es, diríamos, y vuelvo a reiterar, es como, diríamos, lo más grave, ¿no? La muerte perpetrada por un hombre a una mujer por cuestiones de género, pero que en realidad lo vemos muchas veces en acciones concretas y cotidianas. La violencia de género en sí, la normativa dice que cualquier juez de cualquier fuero, de cualquier instancia, incluso el Ministerio Público, son competentes para tomar una denuncia de este tipo. Exacto. Incluso si después es incompetente en razón de la materia o demás, se daría intervención al juez competente, pero ese juez, incluso incompetente, podría dictar las primeras medidas de prevención en casos de violencia de género en específico. Los llamados refugios, que nosotros no tenemos refugios en lo que hace a... Están contemplados en la normativa. Pero en la actualidad es muy difícil, ante casos muy concretos que también hemos vivenciado acá desde comisaría,
Se ha dado intervención, los organismos competentes, en lo administrativo, en lo judicial, pero no contamos con un lugar físico, sí no cuenta en realidad con un lugar físico, sí están contemplados los refugios. De acá incluso en situaciones extremas se ha puesto dinero de las mismas compañeras para poder pagarle a una persona que padecía violencia un lugar transitorio. La Comisaría de la Familia trabaja con violencia familiar. Lo que existe es la posibilidad de hacer una denuncia solicitando las medidas cautelares o preventivas, ¿no es cierto?, a modo de que cese esta situación de violencia. Desde aquí se eleva a los juzgados respectivos, sea el de paz, si hay menores o niños, a los juzgados respectivos de familia, que contamos con 2 acá en General Roca, y a su vez, bueno, ya esto en realidad haríamos diríamos la atención primaria o contención primaria de esa situación referida por la víctima. Cuando se eleva, ya se eleva a los estrados judiciales y ellos son los que intervienen. Y seguimos nosotros porque si bien la oficina comienza a trabajar cuando ya está cometido el hecho, hay que hablar de bueno, la participación, tanto de animarse a denunciar como de esperar también ser contenido. Por eso están trabajando también con otras instituciones, como es el Hospital de la Ciudad de General Roca, Educación, Desarrollo Humano y las organizaciones de la sociedad civil. Hacemos una pausa y al regreso les contamos cómo hay que seguir actuando. Ya venimos. Continuamos hablando de violencia de género y este no es un tema solamente de mujeres, sino de toda la sociedad. Es importante involucrarnos nosotros mismos. 9 de cada 10 casos de este tipo de hechos son cometidos por parejas o exparejas. Hay que tener en cuenta también que hay niños, niñas y adolescentes que también están involucrados en estos temas y hay que ver qué está pasando no solamente en el seno familiar, sino en toda la sociedad. A partir de lo que han sido las últimas movilizaciones, es importante para cada uno de los poderes políticos, también judiciales, tener en cuenta que es necesaria una casa de refugio para poder contener tanto a las mujeres golpeadas como a otros tipos de hechos que tienen que ver con la violencia de género. Hay necesariamente que implementar medidas sociales, políticas sociales y medidas profesionales de estrategias de abordaje interdisciplinario, interinstitucional, que ponga en agenda esta posibilidad de que los abordajes deben ser desde la corresponsabilidad. No podemos trabajar en forma aislada. Al decir de Denise Nadjanovic, digo, hay que crear nuevas cartografías. Estas nuevas problemáticas sociales que son en realidad antiguas, pero pasaban en las 4 paredes de la familia. Hoy son públicas. Hoy el ofensor agrede en la máxima violencia en las calles, en las confiterías, a nivel público. O sea que esta realidad es una realidad que nos compete a todos y que nos responsabiliza a todos. La niñez tiene el transitar máximo en la escuela. Hay niños que en el nivel escolar están pudiendo mostrar múltiples indicadores de que son víctimas dentro de su casa. Están siendo víctimas emocionales, víctimas sociales, con carencias de todo tipo, desde el cobijo, desde el cuidado, de la mirada adulta que pueda proteger. ¿Cómo este flagelo de la violencia puede ir siendo prevenido en la medida que cuidemos a los niños, que cuidemos a las mujeres víctimas de violencia en intervenciones desde la horizontalidad de los discursos? ¿Por qué digo esto? Porque es sumamente importante para los que transitamos en estas complejidades poder informar al ámbito jurídico como debemos informar. O sea, qué poder decir y cómo poder decir para que sume a la mirada del derecho. El derecho tiene suma responsabilidad en instalar la ley. Una ley que en el nivel familiar primó como la ley del violento. Entonces, para poder correr al grupo familiar, a la mujer y a los niños de la ley del violento,
y qué inscribió en la vida de esos niños, es importante el ingreso de la ley igualitaria. Lo cierto es que quienes estamos en ese transcurrir como profesionales y que trabajamos en esto, tenemos que asumir la responsabilidad ética, política, metodológica, que permita mostrar desde diferentes miradas disciplinares qué de ese flagelo, para evitar justamente los femicidios y esto que viven los niños también es una suerte de daño a veces irreparable. ¿Por qué? Porque viven cuestiones del orden del horror. Hay niños, niñas y adolescentes que viven en el seno familiar cuestiones del horror. Y no nos tenemos que espantar como profesionales, ni paralizar, ni pretender hacer un acompañamiento ingenuo. Lo que tenemos que hacer es hacer acompañamientos pedagógicos, que puedan acompañar a los adultos responsables y a las personas que están sufriendo, correrse de ese lugar. En la medida en que a un hombre se le siga legitimando su discurso de poder, vamos a seguir teniendo situaciones crecientes de violencia. Cuando en el colegio secundario los varones hacen cosas de varones y agreden o silban o le dicen cosas a sus compañeras, se está legitimando que porque ella usa la pollera corta le digamos barbaridades. También esto tiene que ver con una cuestión cultural, con una cuestión de crianza, donde las nenas son las princesas y los nenes son como los soldaditos, el machito, ¿no? Sí, bueno, se trata de pensar en una educación no sexista, una educación en la que no se refuercen los estereotipos de género, esto que vos decís, las mujeres somos débiles, vulnerables y estamos destinadas a ser madres y cuidadoras y protectoras y bondadosas, y los varones son los encargados de cumplir con el estereotipo del valiente, el que provee, el que toma las decisiones, el que sale a la vida pública a trabajar. Esto nosotros llamamos a estos estereotipos de género. Y en el día a día vemos cómo se fortalece en estas pequeñas cosas de la crianza estos principios. Entonces después resulta a un varón que fue criado así, le resulta muy difícil negociar, discutir, disentir con su compañera cuando tiene esta estructura tan rígida de pensamientos. Esa es la raíz de la violencia. Bueno, pero las mujeres también repetimos esos patrones. Y las mujeres somos parte de esta cultura patriarcal, machista, y sin duda repetimos estos patrones y también estamos como limitadas en las posibilidades de elegir, porque si a vos no te enseñaron otras cosas y no te mostraron que podés educar a tu hija también para la libertad, para tomar sus decisiones, para ser consecuente con el estilo de vida que quiera, bueno, terminamos haciendo la misma reproducción. Bueno, y como ya parte final tenemos que hacer una conclusión, ¿no? Que es poder culminar con este tipo de estereotipos, este tipo de hechos que tanto conmociona finalmente cuando hay un hecho consumado. Ya no tiene que existir la princesita frágil, ¿no? Y justamente también hablábamos con profesionales que nos decían esto de que los más chicos se los distingue con un color determinado, por ejemplo, el varón tiene que vestirse de celeste y la mujer de rosado, o los juguetes que se utilizan sobre todo cuando son más chicos, el camión para el varón y las muñecas para las mujeres. Bueno, el 3 de junio fue claro el mensaje para todos los poderes, la implementación de las leyes, pero fundamentalmente terminar con este tipo de hechos que finalmente lesionan, provocan dolor no solamente dentro de la víctima, de la familia, sino también afuera de la vivienda. Por eso decimos que es muy importante también que los establecimientos educativos de la provincia de Río Negro y de todo el país se hable sobre este tema. Y existen los consejos escolares donde se está hablando, donde se está trabajando, porque sabemos que es una problemática de los adolescentes que se vive diariamente y ahora todos, profesores y maestros, están muy atentos a estas situaciones. Todos debemos hablar precisamente de la prevención en la violencia de género. Por donde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mi ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todo lo escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida empieza su vida y no piensa parar. Nosotros ya desde el año pasado estamos trabajando con la Consejería Adolescente en el colegio junto con el CONIA. Siempre todas las semanas se reúne el colegio con la institución, el CONIA,
Y ahí salió la idea de la marcha, entonces por eso llevamos la inquietud esta a la escuela. Y ahí empezamos a trabajar con los alumnos tutores, adolescentes tutores, donde es un nuevo proyecto que está en la escuela. ¿Ustedes han detectado inconvenientes ya en la escuela con respecto a la violencia? Y sí, la violencia en general es de la sociedad, no es de una escuela o de una institución en particular. En general se da en los barrios, en los clubes, en todos lados, así que yo creo, y por eso estamos convencidas de que es necesario trabajar con las nuevas generaciones, con los jóvenes, para impedir este tipo de cosas. Por eso el proyecto de que comenzamos a trabajar lunes y martes, temáticas como género, que es necesario en relación a esto, como violencia y los tipos de violencia, porque muchas veces se invisibiliza los otros tipos de violencia que no sea la física. Así que bueno, y los chicos tutores, como mi compañera lo dijo, ellos se encargan de hacer el viernes el cierre de toda esta propuesta dentro de la escuela. ¿Y cómo es la respuesta de ellos ante estos proyectos? Ellos se organizaron solo, ellos se movilizaron solo, ellos buscaron los materiales, ellos quieren un cambio. De ellos sale la necesidad de esto de ver, aparte nosotros mismos lo vemos en el colegio, el CEN 116 siempre está estigmatizado. Y ellos mismos están buscando el cambio y de verse que no se naturalice la violencia que está naturalizada dentro del barrio, dentro de la sociedad. Y bueno, y ellos mismos quieren buscar el cambio. Y ellos van a ser promotores de buscar el cambio con sus propios compañeros, más chicos, más grandes, así que está muy bueno el proyecto y ellos han hecho esto. Porque estamos de acuerdo en lo que se basa la marcha, porque nos parece que en Argentina tendría que haber una menos, una chica de todos los casos que hubieron, que se terminen, porque somos todas personas, todos tenemos los mismos derechos y no tendremos que esperar tanto para que la justicia pueda apoyarnos o reaccionar después de que haya una chica muerta o de una chica golpeada. Somos tres, somos relevantes y bueno, queríamos venir a apoyar más que nada para que esto dé un stop y que no haya más todo, no hay en este tiempo que hay muchas mujeres que han sido golpeadas, en muchos casos se han muerto. Sí, el objetivo es concientizar esto y que bueno, que pasan y que no se vea más. Decíamos que lo importante es que este tema se trabaje en las escuelas. Bueno, hoy hay mucha violencia incluso entre propios adolescentes, así que los invitamos a hacer una pausa, no se muevan, que a la vuelta hay más. Y empezamos ya el último bloque de este programa especial de Noticiero 10 por la televisión rionegrina, hoy hablando de violencia de género, este tema que justamente en este 2015 tanto se está hablando. Bueno, y ahí es importante tener en cuenta algunos hechos que son gratuitos. Por ejemplo, está garantizado por la ley que establece que tanto la denuncia como también el patrocinio legal de un abogado debe ser totalmente gratuito. La denuncia la puede hacer cualquiera, ya sea en la justicia o acercándose, en el caso de la ciudad de General Roca, a la Comisaría de la Mujer, decíamos en 25 de Mayo y Sarmiento. Y hay dos leyes. Hablábamos hoy de una ley nacional, la 26.485, y también existe una ley a nivel provincial que es la 3.040. Bueno, las mujeres deben saber que además de la aplicación de estas leyes que están vigentes hoy en la República Argentina y en Río Negro, que cualquier funcionario judicial debe creerles cada vez que hacen una denuncia de este tipo de violencia. Hablamos de violencia de género que no solamente tiene que ver con lo físico, recordemos, psicológico, laboral, también sexual. Hay que estar muy atentos a cada una de las situaciones y ver qué nos pasa y qué pasa a nuestro alrededor. Y por favor, no se olviden, hay una línea gratuita, es el 144. Allí pueden comunicarse durante las 24 horas, el personal es capacitado para atender este tipo de hechos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás,
como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.